están? Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar. Hoy día vamos a seguir hablando de manejo del dolor, pero con otros medicamentos, ya no con opioides. ¿Recuerdan que habíamos visto la semana pasada? ¿Lograron leer lo que les envié? ¿Lograron leer o no lograron leer, doctores? No me comentan en el chat, a ver. Vamos a proyectar. Ahí está. ¿Logran visualizar? Vamos a hablar acerca de AINES. Hablar de AINES es uno de los temas más importantes porque recuerden que nosotros trabajamos prescribiendo a diario estos medicamentos. Son un grupo de fármacos que van a controlar el dolor, van a controlar la inflamación y también van a tener efecto antiepidético, para prevenir o controlar la fiebre. Es importante, doctores, conocer los AINES a profundidad. Yo creo que todo cirujano dentista tiene que conocer los AINES, saber cuándo prescribirlos, cuándo restringirlos y cuáles son las principales interacciones que pueden tener, ¿verdad? Muy bien. Primero tenemos que considerar que todo fármaco que calme el dolor se va a llamar analgésico, ¿verdad? Independientemente de dónde va a actuar. ¿Y eso por qué? Porque vamos a tener dos opciones de acción. ¿Recuerdan la primera? Actuar a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los receptores del sistema nervioso, como son los receptores kappa, los receptores mu, los receptores delta, como son los fármacos opiáceos. Y otro mecanismo va a ser a través de rutas periféricas, como lo son los analgésicos del tipo no opioide. Dentro de este grupo tenemos al paracetamol y a los antiinflamatorios analgésicos no esteroideos. ¿No? ¿Por qué decimos no esteroideos? Porque son medicamentos que van a mediar la inflamación, pero no derivan de esteroides. Y este detalle es muy importante, porque hay otro grupo de medicamentos antiinflamatorios que vamos a ver la otra semana, que sí derivan de esteroides. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? Los glucocorticoides. Los glucocorticoides sí derivan de esteroides y van a tener efectos colaterales en diferentes enzimas, órganos y en el funcionamiento de algunas glándulas. Por eso es que hacemos la diferencia entre esteroideo y no esteroideo. ¿Ya? Eso es muy importante, sobre todo a la hora que vamos a prescribir en pacientes sistémicamente comprometidos. Tenemos que tener cuidado con los glucocorticoides. Entonces, ¿qué vamos a controlar con la prescripción de estos medicamentos? La fiebre, el dolor y la inflamación. ¿A través de qué? De rutas periféricas, con el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa y por ende vamos a bloquear la síntesis de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a producir justamente dolor, estimulación a las terminaciones nerviosas o lo que llamamos hiperalgesia. ¿No? Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo va a actuar el antiinflamatorio no esteroideo. Para eso debemos recordar que todos nosotros tenemos un sustrato en el cuerpo. El sustrato es el ácido araquidónico, que va a constituir una sustancia propia de muchos tejidos del cuerpo. ¿Ya?
Nuestro cuerpo va a liberar una enzima, que es la enzima ciclooxigenasa. La va a liberar en diferentes situaciones. La va a liberar primero en situaciones normales de funcionamiento, como por ejemplo, para que trabaje el riñón, para que trabaje el corazón, para que trabaje el aparato digestivo. Y va a haber una situación específica donde la va a liberar en situación de riesgo, trauma o injuria tisular. ¿Ya? Entonces, la ciclooxigenasa se va a clasificar en constitutiva, que es la que interviene en procesos fisiológicos, y la ciclooxigenasa inducida, que es aquella que se va a formar por estimulación externa, ya sea el golpe, la lesión de un órgano, la lesión de la piel, de la mucosa, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Esta ciclooxigenasa va a buscar actuar y ejercer un efecto en el ácido araquidónico, que habíamos dicho que es una sustancia que constituye diferentes tejidos, diferentes elementos. Va a buscar convertir al ácido araquidónico en prostaglandinas. ¿Ya? En prostaglandinas. Y son estas prostaglandinas las que van a generar esa estimulación. Entonces recuerden, tenemos ciclooxigenasa 1 constitutiva, que forma parte normal del cuerpo. COX-2 constitutiva también forma parte normal de las actividades del cuerpo. Y la COX-2 inducida es aquella que se va a liberar en algún tipo de lesión del cuerpo. ¿Hasta aquí estamos entendiendo esta parte? Esto es muy importante, doctores, porque con esto ustedes van a aprender a prescribir. ¿Cuándo van a prescribir COX-1, COX-2? ¿En qué enfermedades? Todo eso. ¿Está clara esta parte que es la más general de cómo funciona nuestro cuerpo? Doctores en el chat. A ver, les pregunto. ¿Sí? Ya. Entonces, recuerden, nosotros tenemos ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a interactuar con diferentes enzimas para formar compuestos. Nuestro cuerpo va a formar una enzima llamada ciclooxigenasa, que puede ser 1 o 2, constitutiva. Quiere decir que forma parte del funcionamiento de diferentes órganos. Y la ciclooxigenasa que nos va a preocupar es la ciclooxigenasa inducida. Esa no se forma en el cuerpo y esa se libera cuando hay algún agresor externo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los efectos que vamos a esperar nosotros? Vamos a esperar que haya analgesia, antipiresia, efecto antiinflamatorio y también en el caso de algunos AINES, efecto antiagregante plaquetario. Entonces, ¿cómo vamos a ver que va a interactuar esto en nuestro cuerpo? Recordemos, el ácido araquidónico es una sustancia que constituye diferentes tejidos, ¿ya? Diferentes tejidos. Nuestro cuerpo va a liberar dos tipos de ciclooxigenasa, recuerden, dos, ¿ya? La primera va a ser la ciclooxigenasa 1, constitutiva. Si se llama constitutiva, les pregunto yo, ¿será ciclooxigenasa buena o mala? ¿Buena o mala? Mala, porque esta de... Buena, correcto, buena. Buena. Porque se va a liberar en situaciones de normalidad.
Entonces, cuando el cuerpo requiere de una función, se libera la ciclooxigenasa 1, pero constitutiva. Ese término constitutivo indica que forma parte propia de los tejidos, ¿no? Esta va a interactuar con el ácido araquidónico que tenemos en el cuerpo y va a formar prostaglandinas. ¿Pero qué prostaglandinas va a formar? ¿Las que producen dolor? No, porque esta es una ciclooxigenasa constitutiva. Esta va a formar prostaglandinas funcionales, como la prostaglandina I2, ¿ya? Que va a favorecer la función del riñón, va a favorecer la formación de moco para proteger el tracto digestivo. Vamos a observar también que va a producir tromboxano A2, que es para estimular la agregación de plaquetas. ¿Ya? Entonces, miren, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva. Con el ácido araquidónico forman las prostaglandinas que llamaríamos a manera de mnemotecnia fisiológicas. Pero también tenemos una COX-2 que es constitutiva. Ojo, la que es constitutiva, ¿por qué se llama así? Porque va a formar parte de algunos procesos. ¿Ya? Entonces se va a unir al ácido araquidónico que siempre está en el cuerpo y va a formar prostaglandinas de tipo 2. ¿Cuáles son? La prostaciclina y la prostaglandina 2 alfa. ¿Y por qué son importantes esas prostaglandinas? Son importantes, doctores, porque van a preparar al corazón para un correcto funcionamiento. También porque van a inhibir la formación de ateromas. ¿Ven? También este tipo de prostaglandina va a proteger las paredes del corazón de eventos isquémicos. ¿Ya? Hasta aquí entonces, los dos tipos de ciclooxigenasa que estamos viendo, ¿cómo son? ¿Buenos o malos? ¿Tienen que ver con alguna patología? ¿Cómo son? Son buenos, ¿verdad? Son fisiológicos. Pero también tenemos otro grupo de enzima ciclooxigenasa, pero que se llama la ciclooxigenasa de tipo inducida. ¿Ya? Ahí vamos a tener la COX-2 inducida. ¿Por qué se le llama inducida? Porque es estimulada por alguna lesión en el cuerpo. Generalmente un corte, un estímulo externo, cambio de temperatura, una aguja, una astilla. Eso va a producir la liberación de ciclooxigenasa 2. ¿Pero de qué tipo? Inducida. Inducida. Y esta es la que me va a formar endoperóxidos cíclicos, que son sustancias que se van a liberar de los vasos, de las células de defensa, que van a formar citocinas proinflamatorias, va a estimular al dolor, a las fibras nerviosas. Entonces, esa es la ciclooxigenasa que me va a formar prostaglandinas generadoras de dolor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, debemos de tener en cuenta que la clave está en prevenir la liberación, ¿verdad? De estas prostaglandinas.
Por eso algunos autores hablan sobre la prescripción previa a un procedimiento invasivo, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta. Tienen dosis techo. ¿Por qué tienen dosis techo? Porque ya la dosis que viene preestablecida es la dosis tolerada, ¿ya? A veces vamos a ver pacientes que no van a poder comprar una, una, un medicamento que cumpla con todos los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos? Que sea buen analgésico, buen antiinflamatorio y buen antipirético. ¿Podríamos tener los tres efectos? No, no siempre. Por ejemplo, si queremos controlar la temperatura, muy bueno va a ser el metamizol sódico, ¿verdad? Si no queremos usar AINES, paracetamol también. Para el dolor, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco. Para la inflamación, mejor es naproxeno, ¿no? Entonces, cuando nosotros prescribamos AINES, no podemos asociarlos. Yo no puedo dar ibuprofeno con diclofenaco, no puedo asociarlos. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Cuando voy a tratar con AINES, debo elegir uno, ¿ya? No asociar dos. ¿Con quién sí podría asociar a los AINES? Si quisiera controlar mejor el dolor, chicos. ¿Mm? ¿Con quién? Ya lo hemos visto la clase pasada. ¿Mm? En algunos casos, doctores, en algunos casos lo podemos asociar con opioides, ¿verdad? Con opioides. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los opioides van a ejercer un efecto en un área diferente. ¿Ven? En un área diferente. Y eso es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa que debemos de recordar, doctores, ¿ya? Es que el rol de las prostaglandinas es muy importante. O sea, no pensemos que las prostaglandinas son malas. No. Entonces, ¿yo debo eliminar todas las prostaglandinas o cuáles debería eliminar o tratar? ¿Cuál? La mayoría de prostaglandinas son fisiológicas. Hemos visto que actúan en la función renal. ¿Qué más vimos? Que actúan como protector gástrico, formando moco. También pueden contribuir al trabajo de parto, ¿no? ¿Qué más? Controlan el dolor, la temperatura, pueden prolongar la hemostasia primaria. ¿Recuerdan por qué? Porque también va a haber un efecto antiagregante plaquetario que va a aumentar la posibilidad de sangrar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar AINES? Las ventajas es que no van a producir depresión respiratoria, ¿verdad? Porque todo el efecto es a nivel enzimático periférico. No va a haber tampoco farmacodependencia. ¿Qué fármacos producen farmacodependencia, doctores? ¿Qué tipo de fármacos? Los que actúan a nivel del sistema nervioso central, muy bien. Esos de ahí, ¿ya? ¿Qué desventajas pueden tener estos AINES? Producen efectos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque cuando yo administro un antiinflamatorio no esteroideo,
voy a inhibir justamente también la COX-1. Y si yo inhibo la COX-1, ¿qué efectos voy a estar inhibiendo? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué efectos? ¿Qué efectos? Mm, ¿No se acuerdan el esquema que hemos visto? Mm, Vamos, chicos. Ahorita vamos a volver a repasar. Claro, van a inhibir la protección del estómago, etcétera. ¿Qué puede pasar si no manejo correctamente las dosis de AINES? Voy a producir un efecto no deseado denominado toxicidad. ¿Cuándo se da? Cuando prescribo a dosis altas o cuando administro AINES y no he calculado la dosis con el peso, o cuando también el paciente toma muchos medicamentos que terminan produciendo daño al cuerpo. ¿Ya? Sobre todo, doctores, tengamos en cuenta que los AINES se absorben por vía oral bien. ¿Ya? Normalmente se van a excretar a nivel renal. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Pueden ser de vida corta, de vida media o de vida larga. ¿Cómo voy a decidir eso? Va a depender del esquema terapéutico. Los AINES se recomiendan ingerirlos después de los alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los AINES de por sí tienen un pH que puede ser lesivo en una mucosa. Entonces, se pide que el paciente lo tome después de los alimentos. ¿Ya? Recuerden entonces que se van a ingerir en su mayoría por vía oral, sino también por vía parenteral. Se va a absorber rápidamente a nivel estomacal. Van a tener buena unión a proteínas plasmáticas y se van a eliminar por la orina. ¿No? ¿Cuáles son los AINES que debo conocer? Acá les he hecho un resumen, están casi todos, y los vamos a conocer según su estructura química. Por ejemplo, tenemos los salicilatos. Ejemplo de los salicilatos, la aspirina y el clonixinato de lisina. ¿Queda, chicos? Salicilatos, tenemos el ácido acetil salicílico y el clonixinato de lisina. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los derivados del ácido propiónico. ¿Ya? ¿A quién tenemos? Al ibuprofeno, recuerden, pro con pro, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, dexketoprofeno. Miren, ácido propiónico, todos tienen la terminación pro. Luego tenemos los derivados del ácido antranílico, que no lo usamos mucho nosotros. Los que sí utilizamos del grupo arilacético, ¿no? Tenemos al diclofenaco y al ketorolaco, ¿no? Luego tenemos los del grupo enólico, que se van a subdividir en dos. Derivados del oxicam y derivados de las pirazolonas. ¿Listo? Del oxicam tenemos el meloxicam y el piroxicam. ¿Cuál es más usado? El meloxicam cada 12 horas, ¿ya? Porque son 15 miligramos al día, puede ser 7,5 cada 12 horas. ¿Ya?
Luego tenemos las derivadas de las pirazolonas. Tenemos al metamisol y a la fenilbutazona. ¿Listo? Hay un grupo de aines que se caracterizan porque terminan en coxib. Miren. ¿Quiénes son estos? ¿Recuerdan cómo se les llama? El celecoxib, el rofecoxib, el etoricoxib y el valdecoxib forman parte de un mismo grupo químico. ¿Ya? Recordemos que estos inhibidores de la ciclooxigenasa 2, muchos están en estudio aún. ¿Ya? Entonces todavía no son muy seguros. ¿Ya? Los podemos clasificar también en inhibidores no selectivos, quiere decir que cuando yo del fármaco va a inhibir tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. Luego tenemos los inhibidores preferenciales. Los inhibidores preferenciales se les llama así porque vamos a ver que bloquean la ciclooxigenasa 1, pero prefieren también bloquear a la vez a la 2. ¿Ya? Miren. Y luego tenemos los inhibidores selectivos COX-2. Estos se llaman selectivos porque van a actuar sobre un tipo de ciclooxigenasa específico. No van a afectar tanto al fisiológico, que es la ciclooxigenasa 1. No. Estos van a afectar solamente a los que derivan de la ciclooxigenasa 2. ¿Ya? ¿Quiénes son los inhibidores selectivos de la COX-2? Todos los del grupo COX-2. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué debemos recordar? Primero, el metamizol es uno de los fármacos que más vamos a poder utilizar, ¿ya?, en niños. Pese a que no hay muchas presentaciones, porque recuerden que antes era más comercial el metamizol, ¿no? En el metamizol hay que tener cuidado, ¿ya?, en pacientes con enfermedad inmunológica. ¿Por qué? Porque puede producir una reacción que se llama agranulocitosis. ¿Qué significa? Significa que el medicamento va a producir cambios a nivel de los leucocitos. La dosis de adulto va a ser entre 500 a 575 miligramos cada 8 horas, de preferencia. ¿Ya? ¿Qué efectos secundarios voy a tener en el paciente que yo prescribo metamizol? Vamos a observar, doctores, que puede haber caída de la presión arterial, eso es importante. Vamos a decir al paciente que puede tener algunas náuseas, algunos vómitos. Vamos a también a mencionar que puede producir a largo plazo afectación de los glóbulos blancos. Paciente que tiene problemas de glóbulos blancos que no produce bien, no deberíamos administrar metamizol. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué fármacos van a interactuar con el metamizol? El metamizol, por ser AINE, otro AINE podría producir efectos. ¿Qué pasa si yo combino dos AINES? ¿Mm? Si yo combino dos AINES, no aumento el control del dolor. Lo que yo voy a observar
Están prestando atención, ¿verdad, doctores? ¿Sí? Ah, ya. Lo que no veo que me escriban. Nos vamos a dar cuenta que cuando yo combino, no, cuando yo combino AINES, no van a controlar más el dolor. Lo único que va a aumentar son los efectos colaterales o efectos gastrolesivos. ¿El metamizol puede ser usado en niños? Claro, claro que sí. Puede ser usado en niños. Aunque en este autor dice que no hay presentación oral pediátrica, es un autor español, nosotros sí podemos tener metamizol. Recuerden que en adultos la dosis es de 500, ¿ya? 500 que podría extenderse a lo que es 575 en el caso, pero acá en Perú es 500. ¿Cada cuántas horas? Puede ser cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? Cuando lo indico, cuando hay dolor moderado, leve y presencia de lo que es fiebre, y cuando no se pueden utilizar otros analgésicos más potentes, ¿ya? Muy bien. En niños, sí tenemos jarabe de metamizol, es muy parecida a la dosis que me dicen, espérate. Claro, el jarabe también tenemos. Podemos utilizar por peso las dosis de metamizol son similares a las dosis de paracetamol. ¿Cómo? ¿Es correcto utilizar metamizol para bajar fiebres altas? Claro, claro que sí, el metamizol es un buen antipirético, es el mejor de todos. Claro que sí, sí se puede utilizar el metamizol para la fiebre. Su principal indicación es esa, ¿ya? Su principal indicación es esa del metamizol. Justamente fiebre y dolor. En ampolla no les recomiendo, chicos, es muy doloroso. Es muy doloroso. ¿Ya? Duele horrible. ¿Ya? Normalmente podemos utilizar entre 12 y 10 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Pero no les recomiendo. En ampolla es muy doloroso. Doloroso, porque es aceitoso. En pacientes sistémicamente comprometidos, recuerden que el metamizol es una gran alternativa para tratamientos cortos, ya sea un paciente con problema hepático o ya sea un paciente con problema renal. En ambos voy a poder utilizar metamizol por periodos cortos, 1 o 2 días, respetando la dosis de 500 miligramos. Para la fiebre normalmente utilizamos paracetamol, primera elección, y si no cede al paracetamol, podemos utilizar metamizol sódico. La famosa antalgina, ¿recuerdan? Es, esas dos son buenos antipiréticos. Muy bien. Y en el embarazo y la lactancia no se recomienda mucho el metamizol por ese problema de los leucocitos que produce, ¿ya? Es bajo en cuanto al efecto gastrolesivo y también se puede utilizar en pacientes anticoagulados. Pero recuerden, dosis bajas y pocos días, ¿ya? Eso hay que saber con el metamizol. Tiene poco efecto antiinflamatorio, ¿ya? Muy bien. Sí, dijo que diclofenaco se podría utilizar reemplazo. No, no dije eso. Dije que el metamizol es doloroso en ampolla. Diclofenaco es analgésico y antiinflamatorio.
Metamisol, no, metamisol es analgésico, buen antipirético y pobre antiinflamatorio. ¿No? El paracetamol es uno de los más usados, uno de los más seguros también, doctores. ¿Para qué no? Hay que reconocerlo. Tiene efectos analgésicos y antipiréticos, o sea, no tiene efecto antiinflamatorio. Además, doctores, que el paracetamol no es un AINE, se considera un analgésico, ¿ya? Un analgésico. Es muy versátil porque se puede utilizar en niños, pacientes pediátricos y en pacientes adultos, ¿ya? ¿En qué grupo de pacientes puede tener cierta restricción? Pacientes con enfermedad hepática más complicada, pacientes con cirrosis hepática, ¿ya? Vamos a ver entonces. No, el paracetamol no es AINE. Lo estudiamos en este grupo porque sus propiedades son parecidas, ¿no? Calma el dolor, la fiebre, pero no es AINE, ¿ya? Correcto. Entonces, podemos utilizarlo entre 10 a 15 miligramos, ¿no? Y lo podemos administrar entre 6 a 8 horas. Recuerden que ese es en el paciente pediátrico, porque en el adulto puede estar desde 500 miligramos cada 6 u 8 horas, o también podemos dar 1 gramo cada 12 horas. Lo importante, doctores, es que yo eh, no me extienda demasiado en dar más de 1 gramo de paracetamol en diferentes intervalos de tiempo. La dosis máxima en adultos va a ser 4 gramos. 4 gramos. En pacientes sistémicamente comprometidos, 2 gramos. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué más podemos decir del paracetamol? Que la dosis pediátrica de paracetamol es 2 gramos al día, muy similar a la de un paciente sistémicamente comprometido, mientras que en un paciente sano podemos darle máximo 4 gramos de paracetamol al día. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Está claro? Doctores, ¿hasta ahí cómo van? ¿Me siguen, verdad? Ya. ¿Qué otros efectos podemos evaluar? Primero, ¿el paracetamol puede producir hipoglicemia en niños? Sí, pero en niños con predisposición. ¿Cuáles, por ejemplo? Niños diabéticos, insulino dependientes. En ellos sí voy a tener cuidado. Son los únicos grupos de pacientes. De ahí el paracetamol se usa en todos los pacientes. A menos que tenga un problema hepático muy severo. Recuerden que el paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado, ¿ya? Doctor, ¿los pacientes que son alérgicos a los AINES toleran paracetamol? Claro que sí. El paracetamol con tramadol es una alternativa de manejo de dolor moderado en pacientes con alergia a otros AINES. Y el paracetamol solo puede ser para dolor leve a moderado como alternativo cuando no se puede prescribir AINES. Doctor, muy bien. En un paciente con enfermedad renal, ¿puedo dar paracetamol? Claro que sí. Puedo dar una dosis normal siempre y cuando su clareamiento de creatinina sea mayor de 50. ¿Ya? Si es mayor de 50, que normalmente menor de 50 ya es un paciente muy, muy mal, ¿no? Ya, pero un paciente que tenga más de 50, sobrado. ¿Ya? Si el paciente sufre de alcoholismo, es de preferencia evitar el paracetamol porque el paracetamol también se convierte
a nivel hepático. ¿Ya? Es seguro en la gestación, recuerden, es de la categoría B de la FDA, lo que quiere decir que está indicado. ¿Ya? Otro beneficio del paracetamol es que no es gastrolesivo. ¿Ya? No es gastrolesivo. Pero sí hay que tener cuidado en algunos pacientes que están actualmente tomando terapia con anticoagulantes. ¿Ya? Porque en caso de ellos, nosotros vamos a tener que prescribir el paracetamol, pero no debemos exceder los 2 gramos de dosis al día. Habíamos dicho, ¿verdad? Que es importante eso. Hay una enfermedad, doctores, que se llama la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Esa enfermedad es muy rara, pero hay pacientes. En ese caso a ellos no se le prescribe AINES. ¿Ya? En gestantes podemos utilizar en el segundo trimestre hasta 4 gramos. ¿Ya? En el último trimestre también, como alternativo, nada más. ¿Sí? Sí pueden presentar paracetamol, no hay problema. Hay un capítulo donde yo les hablo de la clasificación de la FDA y la gestación. ¿Qué fármacos? Primero hay que ver que si es una urgencia y el paciente está en el consultorio, ¿no? Nosotros tenemos que solucionar eso. ¿Qué dice? Dosis pediátricas hasta los 12 años, doctor. ¿Ya? 12 años. Pero nosotros utilizamos la dosis individual de cada paciente. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hacer un taller. La siguiente clase, recuerden, tenemos un taller. ¿De qué? De prescripción, donde vamos a prescribir AINES y opioides con caso clínico. Hoy día yo les voy a compartir las tablas de dosificación. Ustedes se lo van a aprender y en la siguiente semana yo les voy a poner ejemplos de pacientes y ustedes los van a medicar. Por eso es importante la clase de hoy. ¿Ya? Entonces el paracetamol sí es alternativo. ¿Ya? Se puede utilizar en el segundo y en el tercer trimestre, no hay problema. Pero igual en pacientes especiales, habíamos dicho que cuánto era la dosis máxima al día. ¿Se olvidaron? En pacientes especiales. Las gestantes también son especiales. 2 gramos. 2 gramos. Igual que el niño, ¿verdad? 2 gramos. Ya está. Luego tenemos al ibuprofeno. El ibuprofeno es un AINE que deriva del ácido propiónico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a observar que el ibuprofeno es un buen analgésico y un buen antiinflamatorio, pero no lo recomendamos en pacientes con problema renal. En esos casos mejor utilizamos el naproxeno. ¿Ya? Ojo, en pacientes con problema hepático no damos tampoco ibuprofeno. ¿Ya? Normalmente de todos los AINES que actúan a nivel eh, hepático, hepático, hay que tener cuidado que el ibuprofeno no esté indicado en pacientes con problema hepático grave. También los AINES convencionales, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ¿ya? Tengan en cuenta que no se indican en el tercer trimestre de gestación. Solo se podrían indicar en el segundo trimestre. ¿Ya?
Eso es muy importante. No recomendamos el ibuprofeno en hipertensos porque puede subirle más la presión, igual que los AINES. Recomendamos utilizar paracetamol de 1 gramo para causar menos efectos en la presión arterial. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis? Me preguntan. Puede ser de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Siempre es por kilogramo de peso porque yo voy a multiplicar la dosis del medicamento por el peso del niño. ¿Listo? Muy bien. El naproxeno. El naproxeno también es un analgésico antiinflamatorio, familia del ibuprofeno. Recuerden que ambos derivan del ácido propiónico. ¿Ya? La diferencia va a ser que el naproxeno no va a requerir ajustes en pacientes con problemas renales, mientras que el ibuprofeno sí. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Que el naproxeno, ¿ya? El naproxeno sí puede ser gastrolesivo, ¿ya? Sí puede ser gastrolesivo. Dentro de los principales medicamentos que va a interactuar, va a ser con el alcohol, con antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Con corticosteroides va a aumentar el mayor riesgo de sangrado digestivo, ojo, ¿ya? Con el paracetamol, si yo combino el naproxeno, aumento la toxicidad hepática, tengan cuidado, no se combina, ¿ya? Y no se recomienda en el tercer trimestre ningún AINE. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no puedo dar AINES en el tercer trimestre de gestación, doctores, doctoras? ¿Nadie? Correcto, porque si yo administro AINES en el tercer trimestre, recuerden que los AINES van a inhibir ¿qué cosa? ¿Qué van a inhibir? Las prostaglandinas. Y recuerden que las prostaglandinas van a preparar a la mujer para las contracciones. Si yo le doy un AINE que va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿qué voy a generar? Voy a retrasar el trabajo de parto. Entonces, ¿estaría indicado darle AINES en el tercer trimestre a una gestante? ¿Mm? No. En el tercer trimestre solo usamos paracetamol. Recuerden, por favor. ¿Cuáles son las dosis? En adultos podemos dar 550 miligramos. En otros países hay presentaciones de 600, 550, como acá. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos que recordar? Es muy buen antiinflamatorio. ¿Ya? Es importante. Y se recomienda, pues, que se ingiera después de los alimentos. ¿Ya? El diclofenaco. El diclofenaco es un medicamento que también se utiliza bastante en niños, pero ya niños más grandes, ¿ya? Niños de 11 años, cerca a los 12. Es muy importante, ¿por qué? Porque todavía el niño no ha madurado correctamente, ¿ya? Su estómago, su hígado, su riñón, todavía no han madurado del todo. Y el diclofenaco, pues, tiene una estructura compleja, ¿ya? ¿Cuál es la dosis en adultos? 50 miligramos cada 8 horas, ¿ya?
¿Cuáles son las interacciones principales del diclofenaco? Vamos a mencionar un poquito eso, es muy importante. Primero con otro AINE. Si yo junto AINE con AINE, como les comento, ¿aumentaré sus efectos terapéuticos? No. ¿Qué aumento? Sus efectos colaterales. Sus efectos colaterales. ¿Ve, chicos? Muy bien. Antihipertensivos. ¿Podré recetarlos con diclofenaco? No, porque van a quitarles la efectividad a los medicamentos. Tengan cuidado por eso cuando llega un paciente hipertenso, no prescribir AINES. ¿Ya? A veces queremos y no nos damos cuenta que le podemos subir la presión. ¿Ya? En insuficiencia renal no se recomienda su administración, al igual que el daño hepático. Hay que tener cuidado entonces porque no sería una opción. Si un niño tiene dolor intenso, el ibuprofeno podemos recetarlo. Si ese dolor está asociado a inflamación, podemos usar el ibuprofeno. Vemos eso ya. Eso es muy importante, el tipo del dolor. El diclofenaco es buen analgésico y buen antiinflamatorio. Pero, como todo AINE, no se debe administrar en el tercer trimestre. ¿Ya? Ojo, ni tampoco durante la lactancia. ¿Ya? Acá les mostramos que las dosis pueden ser de 50, de 75, y hay unas presentaciones sublinguales que son en presentación de 30 miligramos. Eso se utiliza cuando es un dolor potente, intenso, la paciente no puede ingerir pastillas. Se puede utilizar el diclofenaco sublingual. ¿Ya? Muy bien. Clonixinato de lisina. ¿Han escuchado el clonixinato? ¿Listo, chicos? La dorixina, que es el nombre comercial del clonixinato de lisina, es un fármaco que tiene una ventaja sobre los demás. ¿Cuál es? Que tiene cobertura en el dolor de tipo espasmódico. ¿Ya? Y eso es muy importante. No tiene buen efecto antiinflamatorio, pero tiene buen efecto analgésico. No se recomienda en población pediátrica. Eso sí tiene que ser dosis de adulto. ¿Ya? Y puede variar de 125 miligramos a 100 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Eso es importante. Ketorolaco me dijeron. Ketorolaco en adultos sí lo usamos por vía oral. En niños no. Ketorolaco todavía no lo consideramos en población pediátrica porque es más difícil. Acá tenemos algunas presentaciones, miren. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, miloxicam. ¿Listo? Y acá les he compartido esta tablita. Con esta tablita vamos a trabajar la siguiente clase. Ustedes van a saber cuál es la dosis de paracetamol, que es de 10 a 15 miligramos. El ibuprofeno, que va a ser 5 miligramos, kilogramo dosis cada 6 u 8 horas. El naproxeno, que es cada 10. El diclofenaco se usa a baja dosis, puede ser 0.3 o 0.5. Luego tenemos el ketorolaco, que es buen analgésico
Antiinflamatorio también, no es el más potente, pero ayuda. Y en niños se podría indicar desde el 0,5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mm. Puede tener efectos secundarios a nivel digestivo, a nivel hepático, a nivel hematológico también, ojo, porque pueden haber algunas variaciones. Entonces, esta tablita yo se las voy a enviar, ustedes la van a repensar, la van a estudiar, la van a entender. El ibuprofeno no tiene antagonista, solamente usamos para el paracetamol y para la aspirina. Para la aspirina usamos el carbón activado y para el paracetamol utilizamos la N-acetilcisteína como antagonista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? ¿Seguro? Muy bien. Recuerden, doctores, entonces, esta es la tabla que se van a aprender. Solamente la dosis por kilogramo de peso para que puedan aplicar la fórmula a la siguiente clase, ¿ya? ¿Listo? ¿Cómo elegiré entre tantas opciones? Es una de las preguntas que siempre me hacen los colegas. Ya me dicen, ya sé cómo son los AINES, pero ¿cómo voy a prescribir? Primero tienes que conocer si tu paciente está sano o está sistémicamente comprometido, ¿no? Punto número uno. Dos, tengo que saber qué tipo de dolor tiene. No es igual un dolor leve, un dolor moderado a un dolor severo, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta también que cuando yo prescribo, puedo tener un riesgo de interacciones farmacológicas. ¿Cómo se dan estas interacciones farmacológicas? Cuando el paciente viene tomando ya una medicación y esta interfiere con el medicamento que actualmente va a tomar. Es importante conocer cuáles van a ser esas interacciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aspirina y voy a prescribir ibuprofeno. No puedo asociar los dos porque va a aumentar el riesgo de sangrado. ¿Ven? Por ejemplo, warfarina y tramadol. Tampoco porque va a aumentar la tendencia a sangrar. ¿Ven? Es importante evaluar también esos factores a la hora de prescribir. ¿Ya? ¿Qué pacientes requieren que yo modifique mi esquema terapéutico o que yo modifique mi dosificación de fármaco? En primer lugar, el embarazo, ¿no? Estamos viendo el embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque hay medicamentos que pueden influir, como son los AINES. Pueden retrasar el trabajo de parto, ¿ya? En pacientes médicamente comprometidos hay que tener cuidado, como había dicho, que no vaya a antagonizar el efecto de alguna función. Por ejemplo, la presión arterial, el control de la glicemia, etcétera. En la población geriátrica hay que tener mucho cuidado porque a veces los AINES pueden producir algún tipo de lesión, ¿ya? En geriátricos también hay que prolongar el tiempo entre cada ingesta. ¿Por qué?
porque ellos muchas veces ya sus órganos no trabajan igual y no van a tener la propiedad de poder ser metabolizados. ¿Ya? Además que los órganos se cansan con el tiempo. ¿Ya? Acá les estoy mostrando, doctores, las principales interacciones. Esto es muy importante porque la mayoría de sus pacientes puede tomar diuréticos. ¿Quiénes tomarán diuréticos? Pacientes que tienen problemas de presión arterial, ya, que son hipertensos, paciente que tiene mucho volumen sanguíneo. Este efecto lo que va a producir es que al darse con un AINE se van a anular sus efectos. ¿Ya? Luego tenemos los medicamentos IECA. ¿Alguien sabe qué es IECA? ¿Alguien sabe, doctores, en el chat? ¿Qué es IECA? IECA son medicamentos para la presión arterial. Chicos, son medicamentos para la presión arterial y que lo que hacen es eliminar líquidos. Por eso se llaman diuréticos. ¿Ya? Eso hay que tener bastante en consideración. Si yo doy AINES a un paciente que está tomando medicamentos para la presión, estos AINES van a disminuir, ¿no? Van a disminuir el efecto del medicamento que toma el paciente. Tengan bastante cuidado con pacientes hipertensos. No vayamos a bloquear sus efectos. Beta bloqueantes también, ¿ya? Con con la warfarina, que es una cumarina de tipo anticoagulante oral, hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo de sangrado si es que yo le doy AINES. ¿Por qué? Porque recuerden que la warfarina es un anticoagulante, ¿ya? Entonces, si yo prescribo algún tipo de analgésico, ¿puede aumentar el sangrado? Claro que sí. No digo que siempre, pero va a depender la dosis, ¿ya? Tener cuidado con eso. El alcohol aumenta el riesgo de sangrado digestivo. Tener en cuenta también que para que yo pueda conocer estos efectos, tengo que saber para qué se dan estos medicamentos. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? ¿Listo? Muy bien. El propanolol, chicos, es un medicamento que se puede utilizar para lo que es el latido cardíaco, ¿verdad? Todo lo que termina en LOL, carvedilol, bisoprolol, propanolol. Hay que tener cuidado porque pueden afectar también el ritmo cardíaco. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, el paracetamol es un buen analgésico, es un buen antipirético, eso sí está bien claro. No tiene efecto antiagregante el paracetamol, entonces un paciente que está produciendo, tenemos que tener mucho cuidado. El metamizol, tener cuidado con lo que es el reporte de agranulocitosis. ¿Ya? Muy bien. Tener en cuenta que la mayoría de pacientes diabéticos van a tomar dos tipos de medicamentos. Pueden tomar su metformina y pueden tomar su glibenclamida.
Va a depender de quién, de el tipo también de paciente, a ver si se le puede hacer la medida de la glucosa basal antes de prescribir. Hay que tener cuidado. Por eso no debemos prescribir tampoco la aspirina. Y si tenemos que hacer, doctores, un cuadro comparativo entre efectos y tipo de AINES. Recuerden que tenemos AINES, inhibidores de la COX-1 y 2 y los inhibidores de la COX-2. En cuanto a los efectos gástricos, los COX-2 son más seguros en pacientes que tienen problemas gástricos. Hemorragias. Normalmente los inhibidores COX-1, ya, estos van a tener una tendencia a producir efecto antiagregante, ya. Ese efecto antiagregante hace que la sangre no llegue a formar su tapón plaquetario porque estás teniendo en cuenta el mecanismo de acción. Toxicidad hepática de los AINES, sobre todo, puede ser el ibuprofeno. Si hablamos en general, tenemos que tener en cuenta que en niños, sobre todo la aspirina, puede producir síndrome de Reye. Por eso siempre es bueno indagar cómo está el paciente, qué está tomando, si está tomando otro AINE, ya no puedo dar otro, si está tomando inhibidores selectivos, no selectivos, todo eso. También me preguntaban, y por sus propiedades terapéuticas, ¿cómo lo puedo clasificar? Bueno, aquí hemos hecho un resumen, y es así, miren, doctores. Quienes tienen mayores propiedades analgésicas. Tenemos a los coxips, al ketorolaco, al clonixenato de lisina, al ketoprofeno y al metamizol. Esos son los que tienen mejor propiedad analgésica. Mejor propiedad desinflamante. Tenemos al naproxeno, que calma el dolor y a la vez, ¿no? También tenemos al naproxeno, que tiene un potente efecto antiinflamatorio. ¿Alguna pregunta? En cuanto a la fiebre, ¿quién es el mejor? Paracetamol y metamizol. ¿Ya? ¿Quiénes tienen mejores propiedades desinflamantes? Aquí. Mm. Mayor efecto antiinflamatorio va a ser por quién, por parte del naproxeno, luego los coxib que te voy a dar eh, consejos, cómo utilizarlos, ¿no? En naproxeno lo podemos utilizar, pero siempre hay que indicar que sea por poco tiempo y con con un protector. En adultos podemos usar un protector gástrico, en niños no, solamente el desayuno y después del desayuno se le administran los fármacos analgésicos antiinflamatorios. Si tenemos que hablar de problemas gastrointestinales, renales y hepáticos, vamos a ver cuáles son los que tienen mayor potencial para responder a esos fármacos. Tenemos en efectos gastrointestinales la indometacina, el ácido acetilsalicílico, diclofenaco. Acá tenemos que analizar el cuadro, por ejemplo. ¿Quiénes han reportado mayor efecto gastrointestinal?
el naproxeno, el ketorolaco, el diclofenaco. Menor reporte de complicaciones gastrointestinales en pacientes con ingesta, ¿no?, de alguno de estos AINES, como son el coxib, metamizol, ibuprofeno, clorexinato y lisina. Pueden producir problemas gastrointestinales. En efectos renales, el ibuprofeno y el naproxeno funcionan bien, sobre todo el naproxeno. ¿Ya? Para el hígado, listo, doctores, para problemas hepáticos tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pacientes con problemas hepáticos, hemos dicho que no ajustamos el metamizol, el paracetamol lo podemos dar, pero ajustando dosis. Pacientes con problemas hepáticos normalmente no toleran muy bien los opioides. Sí, ¿ya? No toleran los opioides. ¿Alguna pregunta para ustedes, doctores? ¿Alguna respuesta que quieran? Mm, ¿Listo? En pacientes con nefropatías habíamos dicho que el naproxeno era una gran alternativa. La codeína y el tramadol van a requerir un ajuste. Y en el paracetamol podemos utilizarlo 2 gramos al día, no hay problema, hasta 4 gramos al día. ¿Ya, chicos? Muy bien. Si hablamos de efecto antiagregante plaquetario, ¿cuál tiene más? La aspirina. La aspirina, luego le sigue la indometacina, el clonazepam, o sea, es importante tener en cuenta eso. No puedo asociar un AINE con un medicamento que potencie los efectos de sangrado. Si hablamos de efecto antitrombótico, ¿cuál es mejor? ¿Cuál? La aspirina disminuye el riesgo, ¿ya? Con la aspirina es menos riesgo, ¿por qué? Porque la aspirina tiene efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? ¿Qué dicen? A ver, claro. Y hay un grupo de AINES, recuerden, que son los inhibidores selectivos de la COX-2. Estos solamente van a inhibir la ciclooxigenasa 2, ya sea constitutiva y ya sea inducida. ¿Ya? ¿Qué es lo malo de estos analgésicos? Que como son solo exclusivos de la COX-2, van a bloquear la COX-2 constitutiva y la COX-2 inducida. Y eso puede producir serias consecuencias. ¿Ya? ¿Qué consecuencias pueden ser, doctores? ¿Mm? ¿Mm? Recuerden, doctores, que nosotros, si prescribimos AINES inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, podemos traer serias complicaciones en pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Recuerdan, doctores, por qué? ¿Recuerdan? Porque yo les mencioné que la ciclooxigenasa 2 constitutiva protegía los vasos sanguíneos, el corazón, lo que es la aterogénesis. Y si yo bloqueo este mecanismo protector por prescribirle
celecoxib, etoricoxib a un paciente con cardiopatía o con hipertensión o con problemas del corazón, puedo aumentarle la posibilidad de que se le produzca un evento cardiovascular. ¿Ya? Entonces, no está permitido en este grupo de pacientes este tipo de medicamentos. ¿Ya? Tengan bastante cuidado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Mm? Por ejemplo, paciente con angina de pecho, ¿le puedo prescribir COX-2? ¿Mm? Paciente con antecedente de accidente cerebrovascular, ¿podré prescribir COX-2? ¿Celecoxib, etoricoxib? ¿Qué dicen, chicos? No. Paciente con cardiopatía congénita, no. COXIB se da en pacientes sanos. En pacientes con gastritis, donde solamente puedo usar una sola dosis al día. En esos casos. Cuando mi paciente tiene mucho problema estomacal, por AINES o porque anteriormente tomó mucho tiempo, ahí puedo usar COXIB. ¿Por qué? Porque esos no van a tener efectos a nivel gastrointestinal, pero sí van a tener efectos nocivos a nivel cardiovascular. ¿Ya? Buena pregunta. ¿En qué otras enfermedades voy a tener cuidado de prescribir AINES? ¿Mm? Primero tengamos en cuenta en pacientes con problema hepático, pacientes con problema renal, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el naproxeno es una buena alternativa en pacientes con problema renal. El metamizol en pacientes con problema hepático y renal se puede prescribir a corto plazo. Pacientes con problemas de la sangre, trombocitopenias, estos pacientes, los AINES van a aumentar el riesgo de sangrado. Paciente que está anticoagulado, yo no voy a prescribir AINES, ya porque voy a aumentar la tendencia al sangrado. Paciente con úlcera, tengo que prescribir primero un protector gastrointestinal antes de un convencional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Mm? Hagan sus preguntas. El protector lo podemos indicar una hora antes, ¿ya? Una hora antes. Generalmente el protector se aplica en la mañana. Se indica en la mañana, ¿ya? Es el primer fármaco que toma el paciente. ¿Ya, chicos? Es el primero que toma el paciente. No es que primero toma el AINE, no. Primero toma su protector. ¿Ya? Muy bien. Recomendarles que si es dolor leve o moderado, sin inflamación o poca inflamación, ahí podemos usar el paracetamol o baja dosis de ibuprofeno. Si la paciente está gestando y está en el tercer trimestre, solamente podría recibir para el dolor paracetamol. Máximo, ¿cuántos gramos? 2. ¿Ah? Si es un paciente pediátrico, podemos usar paracetamol, ibuprofeno, metamizol. ¿Ya? Pacientes con hipertensión hay que tener cuidado, diabetes también, porque estos van a poder alterar un poco el grado de presión arterial y el grado de glicemia. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Vamos a hacer un Menti para ver cómo está captado la información que hemos proporcionado, ¿ya? ¿Les parece? Recuerden que tienen que aprenderse la tabla de los valores que les he mostrado, porque la siguiente semana vamos a hacer taller de cálculo de dosis y prescripción. Entonces tienen que estar con las dosis aprendidas para que puedan hacer el ejercicio y poder hacer una correcta prescripción. ¿Están de acuerdo todos? Les mando la lectura de la clase, la tablita con la dosis. Hacemos la teoría de cálculo de dosis y hacemos un taller con algunos casos. ¿Está bien? Pero tienen que aprenderse las dosis o al menos tenerlas anotadas para que así hagan el ejercicio y quede aprendido. Ya, vamos a ver. Recuerden que vamos a usar el Menti. Un minutito. Les voy a enviar el enlace. Claro, eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a ver las dosis. No se preocupen. Ustedes se tienen que aprender la tabla y yo les voy a enseñar cómo van a calcularlo, cómo van a administrar, pero necesito por eso que esta semana lean la teoría y la tabla la tengan ahí, que sepan cuánto doy 10 miligramos por kilogramo de peso, cuánto doy 0,5, todo eso tienen que saber para poder hacer la receta. También si es sano o es sistémicamente comprometido. Ah, el código. 79 37 5187. Cuando quieren colocar el código, tienen que entrar a la página menti.com y ahí les va a pedir el código. El código es este número que aparece aquí en la pantalla. Y también les mando el enlace a través del chat y ustedes le hacen clic y automáticamente ingresan. ¿Alguien más? Muy bien, tenemos 11. ¿Alguien más, chicos? Mm, Muy bien, empezamos entonces. Primera pregunta, chicos. Atención. La dosis pediátrica de la codeína es... ¿Listo? La dosis de codeína pediátrica es 10 miligramos cada 4 horas, 2 gramos al día, 5 miligramos cada 8 horas, 10 miligramos cada 6 horas o 50 miligramos cada 12 horas. Mm, ¿Listo? ¿Recuerdan, doctores? Codeína en niños se podía prescribir, ¿recuerdan? Muy bien. 10 miligramos cada 6 horas. ¿Cuánto era la dosis máxima en niños? 40 miligramos, ¿verdad? Yo solo puedo prescribirle a un niño 40 miligramos como máximo de codeína. ¿Ya? Podría utilizar 10 miligramos cada 6 horas. Multiplicando por 4 tomas, ¿sería cuánto?
40 miligramos al día, ¿verdad? Como dosis máxima. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué paciente consideras menos seguro el uso de opioides? A ver, ¿qué me dicen? Paciente con alergia a AINES, paciente con diabetes, paciente con trauma leve, paciente con parálisis cerebral. ¿En cuál? Mm. Recuerden que el opioide tiende a deprimir el sistema nervioso central. Entonces, si deprime el sistema nervioso central, no lo puedo prescribir en un paciente que tiene de por sí ya problemas neurológicos, pacientes con problemas neuromusculares, con problemas de hipotiroidismo, ¿ya? Con problemas de parálisis cerebral, no podría prescribir, ¿ya? La respuesta sería entonces pacientes con parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen dificultad para respirar. Entonces, ¿cómo le voy a dar un medicamento que le va a producir rigidez torácica? Esos pacientes no controlan muy bien sus reflejos motores. ¿Cómo le voy a dar un medicamento que lo va a debilitar a nivel muscular? Esos pacientes tienen riesgo de vómito y de expiración. ¿Cómo voy a colocar un medicamento que aumenta la probabilidad de vómitos, de náuseas? ¿Ven? ¿Queda clara esa parte? ¿Sí o no? En el chat, a ver, coméntenme. Ya. Siguiente pregunta. Vamos, chicos, ustedes pueden. Dice lo siguiente. Sobre el tramadol, es incorrecto. Tramadol, recuerden, otro opioide. Presenta mayor riesgo de convulsiones con ingesta con alcohol. Su antagonista es la naloxona. No se recomienda durante la lactancia. No se indica en hipotiroideos. Se puede indicar en niños. ¿Cuál de estos es incorrecto? O sea, quiere decir que de estas 5, uno no está diciendo la verdad de la medicación. ¿Listo? Lo hemos visto el tramadol, ¿ah? Quedan 5 segundos. Recuerden, el tramadol no se recomienda durante la lactancia. Eso es verdadero porque los opioides pueden atravesar, ¿no? La barrera hematoencefálica en caso de estar gestando. Y en caso de la lactancia, pues pueden excretarse a través de la leche materna y producir en el niño depresión. ¿Ya? Muy bien. Su antagonista es la naloxona, claro que sí, la naloxona es un fármaco que utilizamos para revertir los efectos de los opioides. Por ejemplo, un paciente se ha deprimido mucho porque le hemos dado una dosis muy alta de opioides. Podríamos dar naloxona para, de esta manera, bloquear los efectos de estos aires, ¿no? De los opioides, perdón. Dice, no se indiquen hipotiroideos, claro, porque los hipotiroideos son pacientes que tienen bajos niveles de hormona tiroidea, una T4 y una T3 bajos.
¿Cómo son estos pacientes? Pacientes aletargados, cansados, ¿no? Deprimidos a nivel del sistema nervioso. Entonces, en esos pacientes, administrar dosis altas de medicamentos que van a bloquear el sistema nervioso central no es para nada dable porque vamos a deprimir más las funciones respiratorias o enzimáticas. ¿Se puede indicar en niños el tramadol? No. Hemos dicho que el tramadol solo se administra en adultos. ¿Ya? Solo se administra en adultos. ¿Cuál era el opioide alternativo en niños? ¿Quién me puede decir cuál era el opioide alternativo en niños? Era la codeína. Codeína. No era el tramadol. ¿Ya? Claro, la codeína también se puede usar para la tos. ¿Por qué? Porque los opioides tienen un efecto antitusígeno como efecto colateral. Se puede aprovechar eso también en pacientes que tienen mucha tos, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. Atentos, vamos a ver quién gana hoy día. Posterior a la exodoncia se administra tramadol de 100 miligramos cada 8 horas a un paciente que toma warfarina. ¿Qué posible complicación se tendría? A ver, tienen un paciente que está tomando warfarina y ustedes le dan tramadol. ¿Qué efectos podría traer esto, esta decisión que tomaron de dar tramadol? ¿Estará bien? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Mm? Puede producir la alergia, hemorragia posoperatoria, sueño, rigidez torácica. Solo tienen 4 alternativas. Las 5 ahí ha habido un error. Muy bien, chicos. Puede haber hemorragia posoperatoria. El tramadol va a potenciar los efectos anticoagulantes de la warfarina. Muy bien, ¿ah? Me alegra mucho. Muy bien. Rigidez torácica sí va a haber, pero no porque el paciente esté tomando warfarina, sino porque es un efecto colateral propio del tramadol. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Siguiente pregunta. ¿Qué efectos colaterales se obtienen con la administración de opioides? A ver, escriban ahí dos. Me colocan a ver disforia y somnolencia. Muy bien. Disforia va a haber un cambio en la conducta. Somnolencia va a haber sueño. Ya. Náuseas, muy bien. Depresión respiratoria, muy bien. Bradicardia, sí, puede producir bradicardia, muy bien. Son todos los efectos no terapéuticos que yo puedo tener. El efecto terapéutico, ¿cuál sería? Control del dolor. Claro. Los no terapéuticos, vómitos, náuseas, estreñimiento, rigidez torácica, somnolencia, rigidez de tórax. ¿Ven? ¿Quién más? Constipación, correcto. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso para advertir al paciente. Si un paciente sufre de reflejo nauseoso, ¿podré dar opioides?
¿Mm? No, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. Atención. Antibiótico contraindicado en pacientes pediátricos. Lo vimos en la primera clase, ¿recuerdan, chicos? ¿Cuál es? Amoxicilina, ciprofloxacino, cefazolina, acitromicina, ceftriaxona. ¿Cuál de esos medicamentos se contraindica en niños? ¿Listo, chicos? Muy bien. Recuerden que habíamos dicho que en pacientes pediátricos habían dos principales fármacos o grupos, las quinolonas y las tetraciclinas. Tetraciclinas vamos a tener la tetraciclina, la aminociclina, la doxiciclina. En las quinolonas tenemos al ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. ¿No? ¿Y por qué? Porque las quinolonas alteran el cartílago de crecimiento y eso es perjudicial para los pacientes que están actualmente, ¿no? Son niños que están en un desarrollo constante. ¿No? Muy bien. Última pregunta, doctores. En pacientes con enfermedad renal, ¿qué estrategia de prescripción considerarían correcta? A ver, aumentar la dosis y reducir el número de ingestas, reducir las dosis y aumentar el número de ingestas, aumentar el intervalo de tiempo entre ingestas, reducir el intervalo de tiempo entre ingestas o aumentar la dosis. Mm, ¿Cuál será? Recuerden que hay dos estrategias, pero una de ellas está ahí. ¿Cuál será? ¿Listo, chicos? Correcto. Si yo tengo que dar el medicamento cada 8 horas, ya no lo daré cada 8, aumentaré el tiempo cada 12 horas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el riñón tenga más tiempo para poder excretar el medicamento, el fármaco, sin afectar su parénquima. ¿Sí? ¿Qué marcaron en la 1 algunos? ¿Aumentar la dosis? No. Si aumento la dosis, tengo mayor riesgo de toxicidad. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo han salido, a ver, los puntajes. A ver, vamos chicos, escríbanme al chat. Elisa, muy bien. Sasha, Esther, Jope. Escríbanme, por favor, al chat interno, escríbanme. Yo soy tal para saber. ¿Quién es Sasha? Esther, Jope. ¿Mm? Escríbanme en el chat. Muy bien, Esther, ya la vi. ¿Quién más? Sasha. Ah, Maribel Escope.
Sasha. Nada, muy bien. Pingüino, ¿quién es? Muy bien, muy bien. Qué bueno entonces, doctores. Felicidades a los que han quedado primero. Y también veo buenos puntajes, más de 2000, eso es muy bueno. Vamos a dar las indicaciones para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hacer la determinación de la dosis, ¿ya? Para eso yo les voy a enseñar, como ven, cómo determinaremos la dosis. La dosis vamos a determinarla en pacientes pediátricos o cuando tengamos un paciente que necesitamos administrar el analgésico y necesitamos multiplicar la dosis por el peso. Generalmente esto se hace también para tener un margen de seguridad, ya que muchos de los medicamentos podrían producir efectos no deseados en la población pediátrica. ¿Qué voy a necesitar tener para poder calcular la dosis? El peso del paciente y la dosis del fármaco, ¿no? Solamente voy a multiplicar el peso del niño por la dosis del medicamento y ahí me va a arrojar un resultado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ustedes tienen que tener esta tablita para que sepan de paracetamol cuánto le van a dar, de ibuprofeno cuánto le van a dar, ¿ya? Y luego vamos a también hacer las interacciones farmacológicas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Leen entonces lo que está pendiente. La clase de AINES que hoy día hemos realizado. Pueden repasar opioides y la tablita que se les va a enviar para poder hacer el taller. ¿Les parece? A ver, coméntenme en el chat, no les leo nada. ¿Sí? Muy bien. Miren, entonces, la siguiente clase hablamos de corticoides y como ya van a saber corticoides, opioides y AINES, hacemos el taller de prescripción, donde ustedes van a calcular la dosis que le van a dar al paciente según sus diferentes pesos o necesidad también. Si es dolor moderado, leve, todo eso. Chicos? Muy bien. Repasen, ¿ah? Nos vemos la siguiente clase entonces. El día viernes a más tardar le comparto, ¿ya? No me voy a olvidar. Buenas noches a todos. Sí, hasta el otro miércoles.